Hola a todos, bienvenidos a The Groin, soy Rubén Ulloa. Hoy os vamos a hablar de la Polaroid Snap Touch, el modelo híbrido entre la Polaroid Zip y la Polaroid Snap, la mezcla de las dos y uno de los modelos más completos de cámara instantánea que tenemos en el mercado, también uno de los más caros, son 199 euros. Tenéis el enlace en la descripción por si le queréis echar un vistazo. Y en general, hablando del diseño, como podéis ver, una cámara bastante bonita, aunque siempre va para gustos. Tenemos los puntos positivos que tenía la Snap, un acabado plástico mate, más o menos duradero. También tenemos un diseño bonito, la tapa con imán. En general yo creo que, bueno, el acabado es resultón, creo que queda bien, creo que le gusta a la gente. Es bastante ligera, es cómoda de usar y el tamaño, pues lo cierto es que viendo el tamaño de papel de impresión y el tamaño que tiene la pantalla, poquito más se podía recortar. Aquí tenemos una pantalla de 3,5 pulgadas de tipo resistivo, algo que no teníamos en la Snap, y lo cierto es que sí que es un gran paso al frente, sí que nos aporta muchas funciones porque podemos ver la foto antes de hacerla, podemos recortarla o añadir stickers o algún marco después de hacerla, no solo las dos correcciones de color o el marco que tenía la Snap y era siempre antes de hacer la foto. Aquí no, aquí es después de hacer la foto y la podemos ver, lo cual es un grandísimo punto a favor de este modelo. Y en general, como podéis ver en el vídeo, bueno, en algún momento cuesta un poquito dar alguno de los botones que tiene, pero bueno, creo que en general el funcionamiento es mucho mejor que con el otro modelo. También añadimos una función y es que ahora nos podemos conectar a un smartphone para realizar las fotografías, los montajes e incluso imprimir las fotos que hacemos con el smartphone, algo que teníamos en la Zip y que para mí es una clave importantísima, ya que por lo general un smartphone de gama media alta o gama alta, sobre todo pues si nos metemos ya en los más completos a nivel en el apartado fotográfico, nos va a dar muchísimo mejor rendimiento en las situaciones complicadas que esta Polaroid Snap Touch. Ya hablaremos de la calidad de la imagen de ella, pero esto nos aporta, además de estas fotografías hechas con otro apartado fotográfico diferente, también nos aporta todo ese tema de retoque, el tema de collage, muchas más funciones y sobre todo poder retocar las fotografías con una aplicación externa y después abrirlas con la aplicación de Polaroid, algo que yo creo que en muchos casos pues será muy bien recibido por muchos de los usuarios, ya que bueno, sí que es cierto que hay otras aplicaciones que permiten otras cosas que a lo mejor desde la aplicación de Polaroid es más complejo y sobre todo mucho más limitado desde la aplicación propia que tiene la cámara. Hablando de la cámara, siguiendo un poquito con todo, cuando hablamos de la calidad de imagen, tenemos 13 megapíxeles, un pasito al frente respecto al modelo anterior y en general la calidad es suficiente. Hay que entender esta cámara como acto social, un grupo de personas, una fotografía en un grupo de personas, un selfie en una zona concreta, una plaza, un lugar, algo que sea concreto. Es una fotografía para recuerdos, para momentos y en ese sentido funciona bien, como casi siempre en este tipo de cámaras, situaciones más complicadas, poca luz, un rango dinámico complicado, ahí es donde empieza a sufrir, aunque también es cierto que por lo general sí que hemos notado un pequeño pasito al frente respecto a la Polaroid Snap. Hablando de la calidad de impresión, que al final es un poco la razón de ser de esta cámara, lo mismo que en las otras, porque al final la impresora es la misma, tenemos el papel zinc de 2 por 3 pulgadas, papel pequeño para lo mismo que es la cámara, el acto social, un recuerdo, un momento puntual, no es un papel pensado para impresiones de todos los días, el precio está entre 60 céntimos y 1 euro dependiendo del pack de número de hojas que compremos, así que bueno, hay que pensar muy mucho qué imprimimos, cuándo lo imprimimos. En general, para eso creo que la calidad está bien. Nosotros hace más de un año que tenemos las primeras fotografías de la Zip, prácticamente creo que debe hacer ya 1 año y medio, las fotografías están en perfecto estado, si le haces una fotografía a alguien se reconoce, si haces una fotografía en un sitio lo ves perfectamente y yo creo que eso es lo importante, a qué va dirigido esta Polaroid Snaptouch y a qué van dirigidos las otras cámaras instantáneas. Ahora, a modo de resumen, creo que más allá de si me ha gustado o no esta cámara, creo que la respuesta es cuál de los tres modelos te cogerías, la impresora sola, la cámara o la cámara impresora, y en ese sentido yo no tengo ninguna duda, además de ser la Polaroid Zip un poquito más barata, creo que cumple con lo que yo quiero. Al final la cámara de mi smartphone a día de hoy es mejor que la que tiene la Polaroid Snaptouch, así que con eso me ahorro 50-60 euros, tengo un poquito más de autonomía y en general me cumple para lo que yo quiera. Evidentemente cada usuario es un mundo y habrá gente que prefiera otro tipo de experiencia, que prefiera todo en una cámara, que prefiera solo una cámara y olvidarse de imprimir las fotografías desde del smartphone. Bueno, supongo que para gustos colores, yo en ese sentido es lo que prefiero, la Polaroid Zip, aunque sí que es cierto que la experiencia que me ha dado esta Snaptouch me ha gustado, ha sido más cómoda de usar
que la Snap normal y tenía ese extra de la Zip. Es un poquito más cara. Si estás dispuesto a pagar ese extra, lo cierto es que no te arrepentirás, porque en general la experiencia que ofrece es bastante buena. Este ha sido nuestro análisis, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.